Bienvenidos, querido suscriptor. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. En nuestro canal, nos hemos dedicado a contar historias de vida real que nos enseñan el valor de la perseverancia, el amor, la amistad y la esperanza. Y en esta ocasión, tenemos una historia que nos ha dejado sin palabras. Una historia llena de altibajos, pero también de momentos de felicidad y superación. Una historia que nos demuestra que, a pesar de los obstáculos que se nos presenten en la vida, siempre hay una luz al final del túnel. Así que te invitamos a sentarte, relajarte y dejarte llevar por esta emotiva historia. No te la pierdas. Una mujer encuentra un billete de vacaciones para dos en el bolsillo de su marido. Lucía estaba furiosa y ya no había manera de detenerla. Había decidido arruinar toda la vida de Fabián y no permitiría que nadie se entrometiera en sus asuntos. Fabián era su esposo y lo trataría como ella creyera correcto después de lo sucedido. La mayoría de las personas esperarían que estuviera triste por lo que encontró, pero estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía él a hacerle eso? Lucía era una mujer bastante independiente, que quería a alguien en su vida, pero no lo necesitaba. Eso era lo que le habían dicho durante toda su vida, y sería lo que creería mientras viviera. Esto no quiere decir que no tuviera buenas relaciones con las personas que la rodean. Tenía un esposo fantástico, sus hermanas, amigos e incluso su familia. Era una buena persona en su corazón, y así es como logró tener a tantas personas en su vida que la apoyan en todo momento. Comenzaron a salir durante su segundo año y terminaron siendo novios. En la universidad eran conocidos por estar perdidamente enamorados el uno del otro, y a veces parecía que no había nadie a su alrededor excepto el otro. Debido a eso, sus amigos los molestaban llamándolos la pareja del campus, lo que en realidad era una afirmación bastante acertada, ya que ambos eran cursis, pero juntos formaban una relación realmente linda. Dado que ambos eran sinceros el uno con el otro, decidieron casarse tan pronto como culminó la universidad, y fue un caos total, pero lo amaron, ya que el caos era básicamente parte de ellos en ese punto. Casi todas las noches, Fabián iba al dormitorio de Lucía para ayudarla a quedarse despierta toda la noche y así completar sus tareas faltantes. Al mismo tiempo, Lucía siempre se aseguraba de ir al dormitorio de Fabián después de los partidos de fútbol para asegurarse de que estaba comiendo adecuadamente y cuidándose a sí mismo, como también para felicitarlo por la victoria o animarlo tras una derrota. Y esta fue básicamente toda su relación resumida durante sus años en la universidad. Después de terminar la universidad y casarse, decidieron establecerse y comenzar sus trabajos respectivos mientras se mudaban a un piso que había sido su apartamento soñado durante mucho tiempo. En un principio, cuando empezaron a salir, no pensaron que la relación sería tan seria, pero cuando estaban en su tercer año, sabían cuánto querían pasar el resto de su vida juntos y comenzaron a planear su futuro. Lo primero que hicieron fue ver dónde podrían mudarse después de la universidad y cuáles serían sus planes, y este mismo departamento fue el que despertó su interés casi de inmediato. Era un hermoso apartamento de 2 habitaciones, con una cocina abierta y una sala de estar que conectaba con ella. Decidieron quedarse en la habitación principal y convertir la otra en una habitación de juegos, ya que ambos eran asiduos al mundo de los videojuegos. Incluso participaron en torneos en los que situaban la computadora de Lucía en una esquina de la habitación y la de Fabián en la otra. Durante todo esto, Lucía nunca hubiese imaginado que estaría en la situación en la que se encuentra ahora. Había idealizado su vida con Fabián y pensaba que todo sería un sueño perfecto. Un domingo por la tarde estaba limpiando su armario mientras Fabián estaba fuera caminando con su perro y encontró uno de los abrigos favoritos de él, uno que usaba casi todos los días para el trabajo.
Él trabajaba como gerente financiero en una compañía de ropa y tenía un salario bastante bueno, mientras que Lucía trabajaba como dietista. Cuando sacó el abrigo del colgador, lo colocó en la lavadora ya que vio una mancha, pero debido a que Fabián era extremadamente torpe, ella con una sonrisa inocente decidió revisar los bolsillos antes de lavarlo, ya que la última vez que no los revisó casi lava un documento personal de Fabián. Esta ocasión no fue diferente, porque sintió algo dentro cuando puso su mano en el bolsillo izquierdo. Se sentía segura de que sería un documento del trabajo y que muy posiblemente no lo entendería por más que lo intentase, así que lo sacó y lo puso en el estante antes de que algo llamara su atención. La sonrisa de Lucía se hizo aún más significativa de lo que había sido, ya que al revisarlo vio que era un boleto de avión a Margarita, y no solo uno, sino que habían dos dentro. Fabián estaba planeando unas vacaciones sorpresa para ambos, y ella lo arruinó sin querer. Sonriendo sabiamente, volvió a poner el ticket adentro, y colgó el abrigo justo como estaba antes. Se había preparado para fingir sorpresa cuando él le dijera sobre el viaje a Margarita. Ahora, de buen humor, Lucía continuó limpiando el armario y terminó justo antes de que Fabián entrara a la casa. A pesar de que lo escuchó entrar, ya que escuchó cuando colocó las llaves en el estante y también escuchó las patas del perro corriendo hacia ella. Pero aún así no podía dejar de sonreír. Aunque tenía que hacerlo, no podía dejar que Fabián descubriera que sabía de su sorpresa. Él la conocía bastante bien, y con esa sonrisa tan grande que tenía, sabía que Fabián notaría de inmediato que algo estaba pasando, y él ya tenía que saber que ella esperaba algo, ¿o no? Su cumpleaños era el próximo fin de semana, pero ella no había verificado las fechas en el boleto. Ya solo pudo ver la ubicación antes de ponerlos adentro nuevamente, sin querer arruinar la sorpresa aún más. Intentó controlar su expresión justo antes de que Fabián entrara en la habitación. Él la saludó y se tiró en la cama. Ella lo saludó de vuelta y continuó trabajando en limpiar la habitación para poder acostarse en la cama también. Pero fue entonces cuando se dio cuenta de que Fabián no le había hablado desde que llegó. Se preguntó por qué la estaba ignorando y trató de hablar con él de nuevo, preguntándole cómo había sido el paseo y cómo estaba. Pero él le dio respuestas de una sola palabra y volvió a su teléfono. Lucía inmediatamente frunció el ceño y miró hacia Fabián para verlo absorto en su teléfono, sin prestarle ni un ápice de atención a Lucía. Cuando trató de mirar el teléfono para ver qué lo mantenía tan ocupado, él inmediatamente lo alejó de su vista y suspiró, apartando la cabeza. Probablemente lo estaba haciendo solo para enfatizar la sorpresa, así que mejoró su estado de ánimo y fue a preparar la cena para ambos. Justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, Fabián la llamó por su nombre y dijo: «Ah, por cierto, voy a una reunión de negocios esta semana. Probablemente estaré fuera toda la semana, así que no volveré hasta el próximo miércoles». Al escuchar eso, su mente se llenó de dudas. ¿Qué? ¿Los boletos no eran para ella? ¿Con quién iba entonces? «Pero mi cumpleaños es el fin de semana. ¿No estarás aquí para pasarlo conmigo?», preguntó mientras su voz temblaba con todas las posibilidades saltando en su mente. Pero él solo le frunció el ceño. «¿Esperas que me quede aquí solo para pasar tu cumpleaños contigo, Lucía? ¿Te das cuenta de que voy a una reunión de negocios y que es algo que podría afectar mi carrera? Deja de pensar en ti todo el tiempo, Dios», le dijo, mientras su voz iba creciendo más fuerte con cada palabra. Su tono de voz sorprendió tanto a Lucía que sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas y salió de la habitación. Ella esperaba que Fabián la siguiera para ver si estaba bien, pero no lo hizo. Llegó a la cocina y comenzó a sollozar mientras se sentaba junto a la computadora, tratando de mantenerse en silencio para que Fabián no la escuchara, pero se calló cuando escuchó la puerta cerrarse. Sentía que Fabián ya no se preocupaba por ella, y ahora
iba a irse de vacaciones con alguien más en su cumpleaños. Pensando rápidamente, se limpió las lágrimas con la parte posterior de su mano y se levantó de la cocina. Sabía que tenía que ser rápida, ya que Fabián estaría fuera de la ducha en cualquier momento. Fue a su lado de la cama e intentó desbloquear su teléfono, pero supuso que había cambiado la contraseña. Pero fue tan descuidado como siempre y al parecer olvidó que Lucía también tenía su huella digital en su teléfono. Ella desbloqueó su teléfono y fue directo a los mensajes. Primero vio el nombre de su secretaria, Jessica, con un corazón rojo al lado y automáticamente se preguntó si era ella con quien iba a ir. Así que rápidamente abrió los mensajes y los leyó para confirmar sus sospechas. Se estaban llamando con apodos amorosos y planeando lo que harían en su pequeña escapada. Llegó a tal punto que Lucía sentía que iba a vomitar al leer a Fabián hablar de tal manera con alguien que no era ella. En ese instante, su mente se llenó de dudas y empezó a preguntarse qué había hecho mal, por qué Fabián ya no estaba interesado en ella y qué no le había dado para que fuese a estar con otra chica. Escuchó la ducha cerrarse y rápidamente puso el teléfono en su lugar antes de salir de la habitación. Fue a la sala de juegos y se sentó en su silla, con la cabeza entre las manos. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Debería hablar con alguien al respecto? Rápidamente sacó su teléfono y le escribió un mensaje a su mejor amiga, Carla, diciéndole que iba a ir en 5 minutos y tan pronto como terminó de hablar, tomó sus llaves y salió de la casa. Carla y Lucía habían sido amigas desde que eran niñas. Habían ido al mismo jardín de infancia y rápidamente se convirtieron en mejores amigas, incluso después de años y después de haberse ido a la universidad. Habían permanecido inseparables. Ambas fueron a la universidad en diferentes estados, pero ahora habían regresado a su ciudad natal, encontrando trabajos que les satisfacían y las mantenían financieramente independientes y estables, justo como les gustaba, e incluso se habían vuelto tan cercanas que hasta sus familias habían comenzado a salir juntas, invitándose mutuamente cuando iban de viaje por carretera o de vacaciones. Ahora que ambas eran adultas, tenían trabajo, marido y dinero. Habían empezado a pasar menos tiempo juntas, pero eso no significaba que ya no estuvieran tan unidas como antes. Al contrario, la distancia les había acercado más que nunca. Intercambiaban mensajes sobre cualquier novedad o acontecimiento en sus vidas y se informaban mutuamente sobre el bienestar de sus familias. Cuando Lucía llegó a casa de Carla, su novio, Oscar, le abrió la puerta. Era un chico italiano delgado, de pelo negro y ojos castaño claro que brillaban al sol, y además era un buen amigo de Carla, ya que habían ido a la misma universidad y así se habían conocido Carla y Oscar. Así que Lucía debía de estar bastante contenta con su relación. Se habían conocido cuando Carla visitó a Lucía en su dormitorio, y Oscar estaba allí ayudando a Lucía con su tarea de biología. A primera vista, Lucía notó cómo ambos se habían quedado inmóviles, mirándose el uno al otro, fijamente con estrellas en los ojos. Así es como Lucía contaba la historia cada vez que alguien les preguntaba, y cada vez que alguno le arrojaba algo, luego de que ella les hiciera burla por ser tan cursis. Cuando Oscar abrió la puerta y vio los ojos de Lucía, enrojecidos e hinchados como si hubiera estado llorando durante la última hora, y de hecho, así había sido, sus ojos brillaron de preocupación y sus labios se curvaron en una mueca. ¿Va todo bien?, preguntó mientras dejaba entrar a Lucía, arrastrándola hacia el sofá y llamando a Carla, con urgencia evidente en su voz. Lucía levantó la vista cuando él le tendió un vaso de agua, justo en el momento en que Carla bajaba a toda prisa las escaleras. Impresionada por las preguntas de Carla, Lucía empezó a llorar aún más, y Oscar tuvo que ponerle una mano en el hombro para calmarla. En cuanto todos se calmaron y se acomodaron en el sofá, Lucía respiró hondo y se preparó mentalmente para lo que estaba a punto de contar. Pero para Lucía, el humor
era la forma de lidiar con sus emociones, así que esta vez volvió a utilizar ese método para desahogarse. Y dijo: mi vida ahora se convirtió en una comedia de mal gusto, e incluso podríamos hacer un reality show titulado El Gran Engaño. Ganaríamos mucho dinero. Ella se rió, pero se podía escuchar la tristeza grabada dentro de su risa. Carla y Oscar la miraron con una profunda tristeza, así que ella se calló, pretendiendo cerrar sus labios y arrojar la llave lejos, y continuó: encontré 2 boletos para Margarita en su bolsillo, y pensé, oh, eso es dulce, probablemente está tratando de sorprenderme para mi cumpleaños la próxima semana. Pero resulta que va con su secretaria, y me dijo que era un viaje de negocios. Al terminar de hablar, vio que ambos tenían la mandíbula colgando. Sin embargo, luego de un silencio incómodo, Oscar le preguntó confundido cómo sabía que iba con su secretaria, y ella respondió que había visto sus mensajes de texto. Luego agachó la mirada y mencionó que ni siquiera pudo contar la cantidad de corazones que se enviaban. Para ella fue repugnante. Tuvo que leer lo que su esposo planeaba hacer con su secretaria en unas vacaciones que serían justamente en su cumpleaños. Me mintió, dijo Lucía, limpiándose una lágrima que se le escapó por sus mejillas rosadas. Y antes de que pasase un segundo después de escuchar eso, ya sus amigos estaban maldiciendo a Fabián, tanto que Lucía tuvo que morderse una sonrisa. Dejó su débil estado emocional en manos de ambos para animarla. Incluso si no lo estaban intentando, ya estaban más concentrados en insultar a Fabián. Ella trató de calmarlos, pero Oscar la animaba a insultarlo, así que soltó algunas palabras malsonantes que le ayudaron a sentirse mejor con cada una que salía. Luego de eso, mencionó honestamente que sintió que funcionaron como magia. ¿Quién pensaría que gritar insultos hacia su infiel esposo, que ni siquiera podía oírla, sería tan relajante? Pasó toda la noche en casa de sus amigos, viendo películas románticas cursis que a todos, excepto a Lucía, les desagradaban, y llenando sus estómagos de helado mientras hablaban sobre cuál sería el siguiente paso para ella. No podía volver con Fabián, absolutamente no. Ninguno lo aceptaría. No había manera de que regresara con alguien que no la respetaba ni la priorizaba. Lucía realmente había amado a Fabián, así que le dolió mucho que él le hiciera esto, pero lo hecho está. Sabía que no podía hacer nada al respecto y no tenía sentido perder el tiempo sintiéndose compadecida de sí misma. Lucía había visto todos los detalles, como en qué hotel se alojarían y dónde irían, y decidió que lo que tenía que hacer era seguirlos. Pasó mucho tiempo reflexionando y hablando con Oscar y Carla sobre lo que debía hacer antes de llegar a una conclusión y en el calor del momento, y reservó un boleto a Margarita para el día siguiente a la partida de Fabián. Después de todo eso, regresó a casa y vio a Fabián sentado en el sofá viendo algún documental que a Lucía no le interesaba, así que trató de dirigirse a la habitación para descansar por la noche. Pero su plan no funcionó como ella pensaba, porque tan pronto como intentó caminar hacia su habitación, Fabián apagó el televisor y la llamó por su nombre. Mirándolo, lo vio hacerle una seña para que se sentara junto al sofá en el que estaba sentado, dándole una pequeña sonrisa. Al ver su sonrisa, ella quería volver a llorar. ¿Cómo podía actuar tan normal, sabiendo lo que estaba engañando a sus espaldas? Ignorando la sensación de hundimiento en su estómago, se sentó junto a él, fingiendo que lo único que le molestaba era la forma en que él le había gritado antes en la habitación. Pero cuando se sentó, Fabián tomó su mano con la suya. Su mano cálida que solía brindarle tanta comodidad, ahora estaba haciendo todo lo contrario. Se sintió disgustada por su contacto y no quería nada más que soltar su mano y salir de ese lugar. Incluso respirar el mismo aire que él la sofocaba. Así que tragó con disgusto y fingió retirar su mano porque tenía que quitarse un mechón de cabello del ojo. Hizo su mayor esfuerzo por actuar con normalidad frente a él y de no llorar cada vez que hablaban. Y en ese momento Fabián le dijo:
¿dónde has estado? Te he estado llamando durante tanto tiempo y no has contestado. ¿Sabes cuánto me preocupé? Mira, sé que fui grosero antes y no debería haber dicho lo que dije, pero estaba realmente agotado con el trabajo y sabes cómo me pongo cuando estoy muy estresado. Lo siento, no debería haber dicho eso, pero espero que puedas perdonarme. Sabes que te quiero, ¿verdad? Habló con una voz tan suave que Lucía casi cae en su trampa, pero tenía que ser fuerte. No podía dejar que Fabián ganara esta pelea. Sabía que él era consciente de su debilidad mental y también sabía que haría cualquier cosa para mantenerla con él, lo que incluía usar esos puntos débiles en particular. Ella le dio una pequeña sonrisa, fingiendo que realmente consideraba su disculpa, cuando en su cabeza estaba planeando cómo salir de este lío y cómo planear su viaje a Margarita. Pero si Fabián descubría que ella también iba a ir, todo su plan se arruinaría y estaría devastada. Lucía sabía que era una decisión impulsiva, pero también sabía que esto era lo que necesitaba hacer, y lo haría sin importar que había sido un poco complicado tratar de recordar los nombres del hotel y los lugares que planeaban visitar. Pero Lucía era brillante, así que lo había logrado. Muchas veces durante este proceso sintió que era demasiado débil para continuar y estuvo a punto de desistir, decidiendo simplemente vivir su vida tal como era, fingiendo que no sabía nada. Sin embargo, Oscar y Carla estuvieron allí para motivarla todo el tiempo y le dijeron que se arrepentiría de su decisión si no lo hacía ahora. En su momento de mayor inseguridad ante la decisión de qué debía hacer, ellos le reservaron los boletos y cuando sentía que ya no podía respirar, ellos estaban allí para recordarles que estaba bien, que tenía que estar segura y que estaría bien mientras ellos estuvieran aquí. Francamente, no podría haber hecho todo esto sin ellos, y no tenía idea de dónde estaría ahora si no fuese por los dos. Después de que Fabián se disculpó, ella regresó a la habitación e intentó dormir. Ya no quería ver a Fabián, y se aseguró de estar dormida para cuando él entrara en la habitación. Pero también sabía que, si no se quedaba dormida antes de eso, se quedaría despierta toda la noche, pensando en todo lo que estaba viviendo. Lucía estaba tan exhausta por todo lo que había sucedido hoy que no tuvo problemas para conciliar el sueño rápidamente. Tan pronto como se acostó, se durmió profundamente, como si no hubiese dormido durante mucho tiempo. Fabián entró a la habitación, se duchó y terminó toda su rutina nocturna, pero Lucía no se despertó, así de exhausta estaba. Pronto llegó el día del supuesto viaje de negocios, y Lucía vio a Fabián empacar todo lo elegante que tenía, todo lo que usaría si necesitaba impresionar a alguien en su maleta. No sabía si estaba sobreanalizando demasiado la situación, pero sentía que Fabián estaba demasiado emocionado por ir solo a un simple viaje de negocios. Había estado en múltiples viajes de negocios y Lucía nunca había visto a su esposo empacar así. Trató de preguntarle sobre qué haría en ese viaje de negocios, pero él respondió de una manera tan evasiva y sus respuestas eran tan cortas que incluso podrían ser una sola palabra. Cuando le preguntó si iba con alguien, él dijo que su equipo lo acompañaría y que ella debería saber que las reuniones de negocio nunca se hacen solas. Lucía quería decirle que su explicación era una mentira y que ella sabía lo que él estaba haciendo a sus espaldas. Quería gritarle y lanzarle cosas, pero estaba controlando sus emociones no porque no quisiera lastimarlo, sino porque no quería lastimarse a sí misma, físicamente y mentalmente. Estaba tan cansada de todas sus patéticas excusas que lo único que quería era que se fuera del apartamento y nunca regresara, y tenía la esperanza de que eso sucediera al final de este viaje. Lucía había planeado tomar todo tipo de videos y fotos de ambos mientras pudiera encontrarlos.
y había ideado enviárselos todos a Jessica, la secretaria. Sabía que Jessica era una buena persona y también sabía que nunca haría algo así si supiera que Fabián estaba casado con alguien. Fabián le había impedido a Lucía decirles a las personas de su oficina que estaban casados, por lo que todos pensaban que solo eran buenos amigos muy cercanos. También le había dicho varias veces que no lo visitara en su oficina, con la excusa de que ella lo distraería de su trabajo. Pero ahora Lucía no estaba segura de que esa fuera la única razón. Cuando Fabián se fue, Lucía pasó todo el día limpiando el apartamento por el estrés. Limpió cada rincón del apartamento. Siempre le pasaba eso. Mientras más estresada se encontraba, más extrema se volvía la limpieza. Aunque por suerte, su apartamento estaba bastante desordenado, por lo que le sirvió para desahogar su estrés durante un buen rato. Fabián era una persona bastante desordenada en general, y Lucía se comprometía por él, convenciéndose a sí misma de que estaba bien ser desordenado y que era una característica que todo humano promedio tenía. Pero ella era muy tensa y se ponía peor cuando él dejaba cajas vacías de pizza y su ropa sucia por todas las partes en la casa. En ese momento, Lucía recordó las grandes peleas que solían tener por ese tipo de problemas. Ahora que Lucía estaba perdiendo lentamente los sentimientos que sentía hacia él y estaba viendo a Fabián con una nueva luz, se dio cuenta de que él la había manipulado muchas veces. Ni siquiera se había dado cuenta de por qué estaba tan enamorada de él, y pensaba que todo lo que había estado haciendo lo hacía por amor. Muchas peleas pudieron haberse evitado si Fabián hubiese cooperado, pero no lo hizo, y ella depositó toda la culpa en él. Durante su conversación, Lucía simplemente se había sentado allí y había escuchado, fingiendo estar de acuerdo con él porque pensaba que tenía razón en todo. Esa noche, Lucía pasó horas llorando en la cama, preguntándose cómo su vida había dado un giro de 180 grados en un solo día. ¿Quién sabe qué le deparará el mañana? Parecía irreal que iba a espiar a su marido infiel cuando pensaba que habían estado enamorados todo el tiempo. Sabía que había estado en esa casa porque se sentía como si todavía estuviera allí, y no podía esperar a superarlo. Le dolía tanto que en un momento Lucía empezó a sentir dolor físico, un dolor tan grande que sentía como si su corazón se fuera a desgarrar en cualquier momento. No estaba segura de si alguna vez lo superaría, porque Fabián había sido su primer amor, y no pensaba que pudiera sacarlo de su mente o incluso de su corazón en ese punto. No importaba cuánto la lastimara, ni cuán terrible esposo fuera, Lucía sabía que en alguna parte de su corazón siempre lo amaría. Con ese pensamiento, finalmente se durmió, con las mejillas todavía mojadas de lágrimas y la almohada empapada. Al día siguiente, se levantó temprano porque tenía un vuelo por la mañana que no podía perder, aunque el mundo se viniera abajo. Había hecho una maleta muy modesta porque no iba a ser un encuentro con alguien. Lo único que iba a hacer era seguir a Jessica y Fabián y tal vez intentar captar algunas fotos de ellos como prueba. A algunos les podría haber parecido que Lucía exageraba, pero todos tenían que entender sus necesidades. Se trataba de alguien con quien había salido durante muchos años y a quien había dedicado gran parte de su juventud. Ni siquiera era cierto que su relación no fuera tan buena. Era la mejor relación que se pudiera imaginar, y saber que había sido traicionada la llenaba de inseguridades y dudas sobre sí misma como persona y como amante. Incluso cuando estaba en el avión, solo podía pensar en Fabián. Pensaba en él y en sus actos. Él pensaría en ella, se sentiría culpable de que su mujer estuviera sola el día de su cumpleaños
mientras él estaba en Margarita con otra chica. Pero por mucho que pareciera emocionado, le resultaba muy difícil pensar en ese tipo de cosas. Jessica era una chica preciosa y, si hubiera estado delante de él cada segundo del día, Lucía no estaba segura de que se hubiera parado a pensar en ella ni siquiera un milisegundo. Se dio cuenta de que tal vez ella no era tan importante para él como pensaba. Tenía una extraña forma de compadecerse a sí misma, pero ahora tenía que ponerse las pilas si quería planear algo. Una vez que aterrizó, respiró hondo para tranquilizarse y empezar con calma. Era sorprendente, porque era algo que Lucía nunca se hubiera imaginado a sí misma haciéndolo. No porque no pudiera imaginarse a Fabián engañándola, sino porque siempre había sido el tipo de persona a la que le gustaba planear las cosas antes de hacerlas. Este viaje, en su totalidad, había sido tan impulsivo que Lucía apenas tuvo tiempo de pensar en ello, pero aún así no se detuvo y continuó adelante. Se bajó del avión y reservó un taxi para llegar al hotel. Lucía estaba increíblemente nerviosa y empezó a dudar de su plan. Se cuestionó la posibilidad de que estuviese exagerando y que en realidad no había nada malo. Pero Lucía sabía que había visto los mensajes entre ellos y sabía que no eran mensajes regulares. Eran el tipo de mensajes que enviarías a tu amante, lo que Fabián ya estaba haciendo, excepto que tenía dos amantes que no sabían nada sobre la existencia de la otra. Lucía se preguntó si Jessica estaría al tanto de todo esto, y se veía con Fabián sabiendo que éste tenía una esposa esperándole en casa, pero había abandonado por completo toda esperanza. Lucía no tardó en llegar al hotel. Era un hotel encantador, con las paredes cubiertas de obras de artes y una gran lámpara de cristal en el vestíbulo, sobre dos sofás de color crema. Ella y Fabián nunca habían estado de vacaciones juntos, aparte de su luna de miel. Así que estaba celosa de que Jessica experimentara Margarita con él, y ella no, ya que ella era su esposa y él nunca la invitó a algo similar. Al entrar a su habitación, se tiró en la cama y comenzó a pensar en lo que estaba haciendo. Se preguntó cómo iba a encontrar a su esposo en un hotel tan grande y ni siquiera sabía su número de habitación, porque eso no era algo que se hubiera discutido en esas conversaciones, leyó. Lucía decidió que esto sería un problema para mañana, ya que en este momento estaba tan agotada que apenas podía pensar, así que se fue a dormir. Al día siguiente, cuando se despertó, estaba empapada en sudor. Su ropa era la misma desde que salió de su casa, y su cabello un desastre. Estaba increíblemente agotada después de tanto pensar y del estrés del viaje. Así que se levantó y fue a la ducha. La pobre se sentía asquerosa. Después de terminar toda su rutina matutina, fue a pedir el servicio a la habitación, para así poder desayunar. Pero se detuvo. Pensó que podría aprovechar la oportunidad para explorar un poco más el hotel. A fin de cuentas, no había ido hasta allá para sentarse en su habitación todo el día. Y pese a haber ido con un motivo oculto, no iba a permitir que algún hombre le impidiera disfrutar de su viaje a Margarita. Así que se dirigió al vestíbulo para desayunar, pero justo cuando dobló en la esquina, vio a Jessica y Fabián caminando delante de ella, tomados de la mano y susurrándose al oído. Lucía decidió rápidamente sacar una foto de la pareja antes de sentarse en una silla que estaba situada detrás de un pilar y estaba fuera de su vista. Escucharlos hizo que Lucía quisiera vomitar el desayuno que ni siquiera había comido. Todo en lo que podía pensar era en que la habían engañado y estaban justo delante de sus ojos. No solo se sentía triste porque amaba a Fabián, sino porque Fabián no la amaba a ella, y eso le dolía más que cuando se rompió ambos brazos al caer de una motocicleta. Sacó su teléfono de su bolso y llamó a Fabián para ver cómo reaccionaría, pero también
porque quería saber si le diría a Jessica quién la estaba llamando. Se preguntó si Jessica sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. El teléfono de Fabián sonó, y tan pronto como vio que lo llamaba, escondió el teléfono de Jessica y rechazó la llamada. «Oh, esa será tu manera de jugar», pensó Lucía, y comenzó a llamarlo repetidamente hasta que finalmente respondió, pero lo hizo porque Jessica insistió en que podría ser alguien importante que le estaba llamando. Lucía estaba sentada cerca de ellos y podía escuchar todas sus conversaciones, pero por esa misma cercanía, Lucía tuvo que cortar la llamada cuando Fabián atendió, ya que sabía que Fabián la encontraría de inmediato si empezaba a hablar. Estaban en el restaurante para desayunar y en ese momento Jessica se levantó para ir al baño y Lucía aprovechó para alejarse y llamarlo nuevamente. «¿Qué? ¿Por qué sigues llamándome?». Así es como Fabián respondió el teléfono. Su tono expresaba un enojo inconmensurable. Lucía nunca lo había visto así, y mucho menos cuando se dirigía hacia ella. En ese momento notó que todo había cambiado, y no le gustaba. «Solo quería preguntarte cómo estás. Estaba preocupada por ti. ¿Qué estás haciendo, amor?», respondió Lucía, tratando de mantener el amor en su voz, hablando con él como lo haría con normalidad, aunque sinceramente fue una tarea difícil, pero aún así lo logró. Y la respuesta de Fabián fue: «No te preocupes por mí, ¿de acuerdo? Estoy bien, solo estoy ocupado con el trabajo. Te enviaré un mensaje de texto cuando tenga tiempo. Cuídate, te quiero», y colgó. Realmente le dijo a Lucía que la amaba cuando ella acababa de verlo tomado de la mano y besando a otra chica. La audacia de este hombre nunca dejaba de sorprender a Lucía, y en ese momento ella supo que tenía la opción de decirle a Fabián que sabía todo y que no era necesario escondérselo ni seguir mintiéndole. Aún así, decidió no hacerlo, solo porque quería más pruebas en caso de que Fabián decidiera hacerle creer que estaba delirando y que no sabía realmente de lo que estaba hablando, sino que también quería que Jessica descubriera lo que Fabián estaba haciendo a sus espaldas. Ella sabía que la mejor manera de hacer que Jessica le creyera de inmediato era mostrar que estaban casados, así que se puso a pensar cómo hacerlo. Al final, Lucía tuvo que llamar al servicio a la habitación, ya que no tenía apetito para comer algo mientras veía a su esposo y su secretaria siendo cariñosos el uno con el otro. Así que tan pronto llegó a su habitación, ordenó su comida. Lucía fue a su laptop y copió todas las fotos de su boda que pudo encontrar, compilándolas en un solo archivo grande. Así podría enviar el archivo a Jessica cuando quisiera y si quisiera arruinar la vida de Fabián. En un principio, su plan había sido seguirles durante unos días para averiguar qué estaba pasando realmente, aunque al final le pareció demasiado inquietante, así que decidió quedarse en el hotel, ya que el primer día había averiguado lo que tenía que averiguar y con eso le bastaba. Ahogándose en autocompasión y tristeza, Lucía decidió ir a la playa para despejar su mente, pero eso resultó ser un fracaso, no solo porque estaba extremadamente lleno, sino también porque las primeras personas que vio fueron Jessica y Fabián, en una sola manta, abrazados como si no hiciera 90 grados aquí afuera. Una vez más, tomó una foto y volvió a su habitación para llorar hasta quedarse dormida. Esto continuó durante otros 2 días y Lucía decidió que había tenido suficiente. Iba a rebelarse y les iba a decir que sabían que la estaban engañando, pero simplemente no sabía cómo hacerlo. Lucía no era buena confrontando a las personas, así que no quería acercarse a ellos y decir: «Sé que me estás engañando». Tenía que encontrar la oportunidad y el momento adecuado para hacer esto, o de lo contrario la situación se volvería en su contra debido a lo ansiosa que se pondría. La oportunidad se presentó solo unos días después. Era un buen momento porque al cabo de 2 días todos estarían de vuelta y Lucía
no quería esperar a que regresaran para contarlo a los demás. El día anterior había llamado a Carla y a Oscar y les había contado todo lo sucedido, pero ambos le habían sugerido que no esperara demasiado antes de enfrentarse a ellos, porque podría ser demasiado tarde. Aunque para Lucía ya era demasiado tarde, porque de ninguna manera podía volver con Fabián en aquel estado de cosas. Al día siguiente, Lucía estaba almorzando en el restaurante Buffet cuando vio a Jessica a su lado llevando su comida, y afortunadamente a Fabián no se le veía por ninguna parte, por lo que Lucía se dio cuenta de que esta era la oportunidad perfecta para ella. Cuando Jessica se dio cuenta de que Lucía estaba a su lado con una gran sonrisa en la cara, la saludó entusiasmada como si no supiera lo que estaba pasando, como de hecho así era. Lucía no estaba segura de si Jessica tenía idea alguna, así que quería asegurarse de ello antes de comenzar a culparla por todo y comenzar a desahogar su ira en ella también. Por lo tanto, comenzó la conversación preguntándole qué hacía Jessica allí, y la respuesta sorprendió a Lucía más de lo que nunca podría haber imaginado. Pero notó que ya estaba casi al final de la mesa buffet, así que invitó a Jessica a sentarse con ella en su mesa para almorzar juntas y charlar mejor. Solo para asegurarse de que Fabián no apareciera en medio de la conversación, Lucía le preguntó a Jessica si estaba allí con alguien y si estaban planeando almorzar con esa persona. Pero Jessica simplemente le dijo que aunque sí estaba allí con alguien, no estaba considerando almorzar con esa persona en ese momento, ya que habían tenido una gran pelea. Y al escucharla, Lucía de inmediato le preguntó si quería hablar de eso, sabiendo muy bien que Fabián era la persona con la que había tenido una pelea. Jessica se sintió agradecida y le dijo que anhelaba tener a alguien con quien desahogarse, pero su círculo de amistades no era muy amplio y no era muy cercana a su hermana, así que se sintió afortunada de haber conocido a una amiga de su novio Fabián. Le comentó que su relación con Fabián comenzó hace más de un año, cuando ella se incorporó como su secretaria, y a pesar de que lo encontraba atractivo, no estaba segura de si estaba en una relación o no, así que prefirió mantenerse alejada. Sin embargo, Fabián comenzó a coquetearle, y ella pensó que si tuviese pareja no estaría coqueteándole, así que decidió corresponderle. Luego, añadió que estaban en ese viaje para celebrar su aniversario, y aunque está emocionada por pasar tiempo juntos, había notado que Fabián no estaba completamente presente en su relación. Ella había visto cómo se comporta cuando está al teléfono, y notaba cómo eso cambiaba su ánimo, y a pesar de haberle preguntado qué pasaba, Fabián solo decía que estaba relacionado con el trabajo, lo que la hacía sospechar de que algo más pudiese estar sucediendo, ya que si estuviese relacionado con su trabajo, ella como su secretaria debería estar al tanto. Lucía se sintió culpable de haber sospechado de ella cuando escuchó todo eso. Ahora tenía la certeza que Jessica no sabía que Fabián estaba casado con ella. Las constantes llamadas telefónicas y mensajes eran de Lucía, tratando de que Fabián admitiera dónde estaba sin que ella mencionara que lo sabía, por lo que su estado de ánimo se volvía cada vez más malhumorado a medida que Lucía lo estresaba. En ese momento no supo qué hacer y se imaginó a Carla y a Oscar en su cabeza, sentados en un colchón, gritándole que le contara a Jessica lo que realmente estaba pasando y por qué Fabián estaba tan enfadado con la persona que llamaba. Por muy amargada que se sintiera Lucía, sabía que tenía que contarle a Jessica lo que ocurría para evitar que ambas salieran más perjudicadas por aquel hombre tan tóxico. Ya habían tenido suficiente. Lucía se tragó la culpa mientras le daba la noticia a Jessica, que se quedó sin habla. Le dijo a Jessica que se conocían desde la universidad y que su vínculo había sido eterno y que su relación era increíble, tan hermosa que el corazón de Lucía latía con solo pensar cómo era, incluso después de todos estos años. Siempre habían sido muy apasionados el uno por el otro,
y era raro encontrar parejas así hoy en día, ya que la mayoría de las parejas se separan a los 3 meses como mucho. Así que Lucía y Fabián estaban muy orgullosos de cómo habían conseguido mantener su vínculo durante tanto tiempo y de cómo habían recorrido un largo camino enfrentándose juntos a todos los retos que la vida les había lanzado y a los conflictos que habían fortalecido su relación más que nunca. Todo era demasiado bonito para ser verdad, ¿no? Todo era perfecto, pero en el camino Fabián se desvió mientras que Lucía no. Ella seguía queriéndole más que nunca. Pero ya no. Jessica rompió a llorar por haberlo apostado todo en esa historia. Sin saberlo, destruyó la relación de Lucía con su marido. Se sentía tan culpable, aunque la culpa no era suya, sino de Fabián, que nunca había dicho que estaba casado, ni había dado la menor pista de ello. No solo dejó desolada a su mujer, con la que había estado desde la universidad y que había sido su amor de infancia, sino que además utilizó a su secretaria, que no se merecía nada de esto, atrapada en una relación en la que no recibía toda la atención que merecía, sino que por el contrario se encontraba con un hombre que la había utilizado como segunda opción. Jessica no merecía nada de eso en absoluto y sentía que la lista de las malas acciones de Fabián nunca terminaría. En ese momento, Lucía intentó consolar a Jessica y simpatizó con su situación, ya que ambas estaban sumidas en la desesperación, pero hablaron entre ellas y sintieron un gran sentido de alivio y unidad al soltar todo. Pero por supuesto, eso no sería suficiente. Tenían un largo camino por recorrer, ya que Jessica se unió al plan de venganza de Lucía. Como Lucía y Jessica parecían llevarse bien, decidieron pasar el día juntas para celebrar el cumpleaños de Lucía y animarse mutuamente. Aprovecharon que Fabián tenía otros compromisos y ese sería el único día en que podrían pasar tiempo juntas sin que él las descubriera. En ese momento, el plan era mantener esa actuación hasta que llegaran a casa, donde lo enfrentarían y lo dejarían de la manera más brutal posible. Lucía y Jessica empezaron su día juntas, viviendo una experiencia turística suprema, comprando un paquete turístico que incluía nadar y bucear con los tiburones y conocer delfines, mientras exploraban las majestuosas islas que Margarita tenía para ofrecer. En una situación así, esta podría ser la mejor forma de superarlo durante un tiempo, ya que se mantuvieron ocupadas y dedicadas a actividades llenas de adrenalina, como interactuar de cerca con las criaturas marinas más temidas del mundo y ser testigos de la belleza de la isla a través de su gente y sus lugares místicos. Las dejó a ambas incrédulas. ¿Cómo podía ser un lugar tan hermoso? Agregaron a su fantástica experiencia una cena y un espectáculo al aire libre llamada Danza de Paz, que honra a sus amados océanos y ancestros polinesios en el centro de la cultura polinesia. Se reunieron bajo las estrellas para un festín de celebración donde hubo espectáculos en vivo, danzas, narración interactiva de historias y mucho más. ¿Cómo podrían ir a Margarita y no querer aprender sobre sus antecedentes y disfrutar de la experiencia cultural respectivamente? No había pasado mucho tiempo desde que Lucía y Jessica se conocieron y ya estaban pasando un momento inolvidable juntas, como si hubieran sido mejores amigas desde años. ¿Quién diría que las rupturas podrían desencadenar una amistad tan maravillosa? Incluso habían decidido hacerse tatuajes que las unieran para celebrar esa amistad, y como mujeres independientes que eran, decidieron arruinarle la vida al hombre que intentaba destruir la suya, y sinceramente que Dios se apiade de su alma, porque destruyó y a su vez unió a dos chicas con el corazón roto, pero solo ellas y Dios saben lo que les pasará. Después de separarse en el hotel, continuaron planeando su plan de venganza a través de mensajes de texto y concluyeron que no confrontarían a Fabián de inmediato. Pensaron que lo mejor sería seguir actuando durante un mes, lo cual era perfecto, porque su cumpleaños estaba a la vuelta de la esquina
y pensaron que sería una bonita sorpresa para él ver a las dos chicas a las que había traicionado en su cena de cumpleaños, y estaban deseando que él se sintiera fatal, o incluso mucho peor de cómo se sintieron ellas por lo que había hecho. Lucía decidió regresar a casa un día antes de lo previsto, ya que había visto lo que necesitaba ver. Le disgustó hasta la médula saber que el hombre del que había estado perdidamente enamorada también había roto el corazón de otra chica, y le dolió aún más saber que nunca cambiaría. Además, tenía que asegurarse de comportarse perfectamente, como si no hubiera pasado nada, y hacer que pareciera que había estado allí toda la semana, tal y como él la había dejado. En el vuelo de regreso a casa, el sentimiento de tristeza fue reemplazado por un extraño alivio. Pensó que tal vez eso estaba destinado a suceder, y en ese momento sintió una sensación agridulce, como el chocolate con menta, pero con una menta abrumadora. Después de todo, ella había amado a ese hombre durante años y años, dándolo todo en su relación. ¿Cómo no le iba a doler? Pero también estaba algo contenta de saber que todo terminaría pronto. Ahora que ya no estaba cegada por la emoción, veía la situación con bastante realismo. Fabián no había sido lo mejor para ella y lo había ignorado. Muchas veces se lo había dejado pasar pensando que no era para tanto, porque, al fin y al cabo, eran pareja para toda la vida y creía que estaban destinados a estar juntos. Sin embargo, había tomado la decisión de darlo por hecho. Era un paso importante que cambiaría toda su vida, pero sabía que estaba preparada. Finalmente llegó el día, y la ansiedad llenó a Lucía de pies a cabeza. Ella sabía que tenía que seguir adelante, pero eso no significaba que pudiera ignorar el hecho de que su vida cambiaría por completo, y en la noche, Fabián y Lucía comenzaron a prepararse para salir a cenar. Lucía había planeado llevarlo a su restaurante favorito, y en ese momento sintió que cada minuto que pasaba con él en la misma casa, la habitación se sentía como en un abismo de traición total. Empezó a preguntarse si el amor que sentía por él era real. Estaba claro que él no era quien ella creía y solo esperaba que la velada terminara. Pero cuando salieron del restaurante, el trayecto en coche le incomodó a Lucía, y después de 15 minutos de suplicio, por fin llegaron al restaurante. Pidieron una mesa y se sentaron, esperando para ordenar la comida. «Te ves hermosa esta noche», dijo Fabián. «Gracias», dijo Lucía, sin mirarlo a los ojos. No podía mirarlos y tampoco podía esperar para darle su regalo de cumpleaños definitivo, uno que nunca esperaría ni olvidaría. Así que Lucía finalmente reunió el coraje y le dijo: «Creo que es hora de darte tu regalo de cumpleaños. Te garantizo que te encantará». Fabián esperó ansioso a Lucía mientras sacaba algo de su bolso, pero se sintió confundido al ver que sacó un sobre, ya que no podía imaginar qué había ahí dentro. Lucía abrió el sobre y sacó las fotos que tomó de Jessica y Fabián en el viaje a Margarita. Había conseguido las pruebas que necesitaba para que Fabián no pudiera negarlo, ni siquiera podría intentarlo. Y cuando las colocó delante de él, Fabián se quedó paralizado y no fue capaz de decir ni una sola palabra. Pero Lucía rompió el silencio y dijo: «¿Qué pasa? ¿Confundido? ¿Qué es esto?». Fabián, tartamudeando y con voz temblorosa, dijo que no sabía qué era eso. Nunca pensó que su cena de cumpleaños sería una que recordaría por el resto de su vida. «Eso es extraño. Pensé que lo sabrías considerando que estás en las fotos y, además, con los brazos alrededor de otra mujer», respondió Lucía, y pese a que en ese momento Fabián trató de negarlo, él sabía bien que todo lo que podía decir solo lo hacía parecer más estúpido. ¿Cómo podría negar algo que estaba justo frente a él?
y después de unos minutos, Jessica entró. Lucía le había enviado un mensaje de texto justo después de mostrarle las fotos y Fabián, al verla, volvió a congelarse. «Hola, ¿te acuerdas de mí?», pronunció Jessica. «Soy la mujer con la que has estado engañando a Lucía. Es gracioso cómo nunca mencionaste que estabas casado y aún así mantuviste una relación conmigo durante un año». Fabián no sabía qué decir. Era como si se hubiera congelado y se hubiera convertido en una escultura de piedra. Antes de que se diera cuenta, Jessica agarró la bebida de Lucía y se la arrojó en la cara. «Eres un perdedor patético y espero que te pudras en el infierno», dijo Jessica mientras empezaba a caminar fuera del restaurante. «Adiós, Fabián», pronunció Lucía mientras seguía a Jessica, pero se detuvo después de 2 pasos, sacó documentos de su cartera, los arrojó en la cara de Fabián y dijo: «Estos son los papeles de divorcio, fírmalos y acaba con tu miseria. Deseo nunca volver a verte». Salió del restaurante feliz con su decisión. Estaba orgullosa de sí misma y sabía que era lo mejor, y ya afuera del restaurante se tomó un momento para respirar profundamente y procesar lo que acababa de suceder. A pesar de la tristeza y la ira que sentía, decidió que no dejaría que la traición de Fabián la definiera.